Y pues le damos gracias a todos los que se han conectado el día de hoy, en este tiempo, en esta reunión, aquí en Agua Viva, Tampico. Y hoy es un día especial porque hoy Dios hablará a través de una persona, de un gran amigo, y Él quiere que a través de esta palabra nuestra vida siga siendo transformada. Y pues vamos a darle un aplauso a nuestro Dios por la vida de Adolfo Ramírez. Muy buenas noches, iglesia. Aquí me tienen otra vez, de nuevo, para compartirles la palabra el día de hoy. Esta palabra se llama Shakán Menó. Es una palabra hebrea y Menó es una palabra griega y significan permanecer. Doy gracias a Dios por la vida de todos ustedes, porque Dios nos da fortaleza en este ayuno de 21 días que estamos haciendo, y que Dios obre en la vida de toda la iglesia, de los pastores, de nuestros líderes, de nuestras células, y que se cumpla en Cristo Jesús el propósito que Él tiene para su iglesia, que esté unida, fortalecida en fe, esperanza y amor fraterno. Dios, en su infinita misericordia, nos revela su palabra de la manera que Él desea hacerlo, y lo hace a través de sueños, de visiones o de profecías. Acompáñenme a Joel 2:28, y la palabra dice: y acontecerá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Oremos. Señor, te doy gracias por permitirme una vez más compartir tu palabra a la iglesia, Señor. Y que este tiempo, Señor, sea de enseñanza, de edificación, de redarguyimiento en justicia de Dios para todos nosotros. Hace algunos meses, para ser exacto, en el mes de enero, yo tuve un sueño, y era a través de que iba alguna gente caminando sobre una calle oscura y había persecución. Y en esa persecución trataban de detenerme, y yo tuve la osadía de brincarme una barda y luego a un techo, y luego de un techo a un edificio, y había una serie de jóvenes que querían agarrarme. La verdad no sé cuál era la intención, pero yo sentía que era como rodearme, golpearme o algo por el estilo. Y en ese ínter que ellos me rodearon, yo solamente en el sueño oí una palabra que me inquietó y me dijo: yo soy. Y lo otro que me dijo fue Juan 15:1-17. Tan claro como se los estoy comentando. Y esto me llevó en ese instante desperté inmediatamente, y estaba medio dormido y turbado por el sueño, y yo decía, no existe, o sea, yo entre mí decía Juan 15:1-17, pero creo que Juan 1:15 es muy corto, no tiene 17 versículos, decía entre mi mente. Pero lo que hice fue a levantar mi mano, agarré el celular y en ese rato puse Juan 15, y me doy la sorpresa que Juan 15 está del 1 al 17, y hay otra parte donde dice 18 al 27, pero exactamente me dio del 1 al 17. Entonces pasaron algunos meses, esto se lo compartí al pastor, el sueño, y pasaron 4 o 5 meses hasta hace una semana,
Y me di cuenta que en esos meses yo estaba volviendo y leía la palabra del 1 al 17 y dije, bueno, Señor, pues, ¿qué quieres decirme? Y yo sabía en mi corazón que primero al que le golpea la palabra debe ser a uno y después al compartirlo. Y no tenía yo alguna revelación hasta hace alrededor de la semana pasada, como dice la gente, te cae el 20. Y en eso yo ya comprendí lo que Dios quería hablar, principalmente a mí, pero también a la iglesia. Acompáñeme a Juan 15, del 1 al 17. Es un poco largo, pero usted va a comprender por qué Dios nos habla. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y vosotros ya estáis limpios por la palabra que les he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. El 5 dice, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El 6 dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y será hecho. Apunte el versículo 7, porque después regresaremos a él. El 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El 11, estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo les mando. Ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe qué hace su señor, pero los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer. Y el 16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que lleváis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él se los dé. Apunte también el 16. Y el 17 dice, esto los mando, que os améis unos a otros. ¿Ha notado algo común en estos versículos? Son muchos, son 17. ¿Que le llame la atención? Esta es una pregunta que les hago. ¿Hay algo en estos versículos que le esté llamando la atención en este momento? Déjeme explicarle. La palabra permanecer se encuentra más de 25 veces en su forma exacta en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento se menciona 118 veces, de los cuales en las cartas de Juan aparece 40 veces. Y en la carta de Juan, primera, segunda y tercera de Juan, aparece 30 veces. Lo que me sorprendió, y creo que también a ustedes, es que en Juan 15, del 1 al 17, aparece 11 veces. Si usted leyó con atención, va a ver que 11 veces repite permanecer.
lo cual nos da un contexto muy repetitivo de parte de Dios, que es de sumo valor y enseñanza para nuestro caminar en Cristo. Lejos de ser una simple pausa física, se refiere a un estilo de vida, donde el creyente tiene que vivir arraigado en la palabra de Cristo, permitiendo que el Espíritu Santo transforme su voluntad y su carácter. Permanecer es una palabra en hebreo que también se llama hamod. Esto significa estar de pie, permanecer firme o resistir y mantenerse en un lugar. Esta palabra se usaba mucho en el Antiguo Testamento para llamar al soldado. Por eso Pablo en una de las cartas dice que nosotros somos soldados de Cristo y que tenemos que ponernos la armadura del soldado. Y se le decía hamod. ¿Por qué? Porque al soldado se le decía que tenía que estar de pie, permanecer firme, resistir y mantenerse en su lugar sin moverse. Ese es hamod, ese es el soldado de Cristo. Cuando tú permaneces firme, de pie y resistes todas las tentaciones que el enemigo viene a tu vida, entonces eres un hamod. Hay una palabra también que significa, que es shakán. Esta es una palabra también hebrea que significa habitar. Anote bien esta palabra, shakán, quiere decir habitar. Dios hace su morada y permanece en medio de su pueblo. Eso es lo que significa el contexto de la palabra. Y en griego es menó, que significa mantenerse en una unión íntima, constante y obediente a Dios. Usted va a ver cómo se enlazan las palabras. En español tienen un significado, pero en griego y en arameo y en hebreo tiene un significado más profundo, de lo cual nosotros tenemos que saberlo para saber que no es lo mismo habitar que morada. Y también de shakán se deriva una palabra que todo mundo canta y todo mundo repite, que se llama shekinah o shekina, como la conozca usted, que significa morada o presencia divina. Juan 15 del 1 al 17 nos enseña que una vida espiritual fructífera depende de nuestra conexión íntima con Jesús. Él es la vid verdadera, nosotros solamente somos pámpanos. Para experimentar una vida de propósito, de gozo y respuesta a nuestras oraciones, debemos permanecer en Él, obedecer sus mandamientos y amarnos unos a otros. Es lo que dice la palabra. La vid y el viñador, de los versículos del 1 al 3, Jesús es la vid verdadera. En el Antiguo Testamento Israel era considerado la vid de Dios, pero a menudo no daba fruto por causa de desobediencia. Jesús se presenta como la vid perfecta, la fuente inagotable de vida. El Padre es el labrador y Dios no es un espectador pasivo. Él cuida, nutre y está activamente involucrado en el crecimiento de su Hijo. El propósito de Dios es dar fruto, versículos del 4 al 8. Hay dependencia total, hay un proceso de poda. A veces el Padre limpia o poda nuestras vidas. Esto puede doler. ¿Por qué le duele? Porque remueve hábitos, actitudes, distracciones, costumbres que impiden el crecimiento. ¿Cuántas veces no permitimos que Dios nos pode, que Dios nos limpie? Aunque la palabra dice
que ya estamos limpios por la palabra. Pero nosotros estamos en medio del mundo y somos muy fáciles a contaminarnos, a llenarnos de muchas cosas que no nos convienen. Dice Pablo, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Y Él, Cristo Jesús, quiere que demos más frutos. El fruto depende del carácter del cristiano, del carácter y de las acciones que yo hago día a día que glorifican a Dios. Por eso la pregunta que yo me hago y que ustedes deben hacerse es si todo lo que hago glorifica al Padre, del cual yo tengo una comunión íntima con Él. Permanecer es intencional. Jesús nos pide que nos mantengamos arraigados, cimentados, firmes, sin moverse, quietos en ese lugar, en su amor. Y la obediencia es amar a Dios sobre todas las cosas. Y el mandamiento es amarnos unos a otros. De siervos amigos, versículos del 15 al 17. Es un privilegio que no merecemos. Jesús nos eleva a una simple posición de siervos, nos llama amigos. ¿Qué hace un siervo? Un siervo nada más obedece las instrucciones de su amo, pero un amigo conoce el corazón de Cristo y los propósitos de Él. El fruto que permanece, dice, tú y yo no elegimos a Cristo, Él nos eligió a nosotros y nos comisionó para que vayamos y llevemos un fruto duradero y verdadero. Mire, hay quien piensa, y lo digo por mí en primer lugar, que repetir constantemente un versículo es como un mantra. Hay quien lo piensa. Hay quien tiene el Salmo 91 todo completito, muy bonito, lo tiene en la puerta de su casa, lo tiene pegado en el refrigerador, yo lo tengo pegado en el refrigerador, lo tiene en la puerta de salida de atrás de su casa, y hay quien tiene la Biblia, la palabra de Dios, abierta en el Salmo 91, en un nichito muy bonito, y lo tiene en la entrada de la sala, porque a veces creemos que de ahí sale como el genio de la lámpara, ¿no? Y que ya con eso yo estoy protegido y Dios va a cumplir todo lo que yo quiero y va a hacer lo que yo quiero. Y cuán error se tiene. Y se repite como un mantra de protección, pero realmente desconocemos el verdadero significado del Salmo 91. Acompáñenme por favor al Salmo 91, 1. Dice la palabra, el que habita, anote habita, al abrigo del Altísimo, anote abrigo, morará, anote morará, bajo la sombra del Omnipotente. Hasta ahí. De este solo versículo emana todos los versículos que vienen hacia abajo. La expresión que dice habita al abrigo del Altísimo se refiere a la palabra que le dije que anotara, que me acompañara, que es Shakán. Cuando tú tienes esa presencia constante, cercana a Dios, no a un refugio físico, ni un ritual supersticioso, entonces se cumple la palabra abrigo. Que abrigo te remite a un cuidado especial protector, una fortaleza que es circunstancial, sino
que es un estado permanente y de comunión con el Señor. Eso es abrigo. Cuando tú eres Shakán y tienes la presencia y la comunión cercana con Dios, entonces se cumple abrigo, que es el cuidado de Dios sobre tu vida y la de tu familia. Morará. Cuando nombras morará, bajo la sombra del Omnipotente, se refiere a que Dios en ti está haciendo Shekinah o Shekinah. Quien mora en un lugar secreto de Dios y habita en un lugar elevado de descanso sublime. Cuando tú estás en tu Shakán y se cumple el abrigo de Dios, dice que la Shekinah de Dios o la morada de Dios o la presencia de Dios viene sobre tu vida, y eso te eleva en una posición mayor a la que tú estás acostumbrado. Porque por eso la palabra dice, si tuvo seguimiento en Juan 15 del 1 al 17, dice que ustedes ya están limpios por la palabra. En el Antiguo Testamento, para que el sacerdote entrara a la presencia de Dios, todos sabemos que se tenían que lavarse las manos, lavarse completamente. Y había un recipiente que se llamaba el lavacro, de los cuales ellos se tenían que lavar todo completo, y era bruñido en bronce y era como un espejo, de los cuales ellos, al asomarse al agua, ellos podían ver si no tenían ninguna imperfección o una mancha, algo. Porque si ellos no iban completamente limpios al Shekinah de Dios, todos sabemos qué les pasaba. En ese momento morían. Entonces Cristo dice: ustedes ya están limpios por la palabra, pero para que la Shekinah de Dios y la morada de Dios esté dentro de ustedes, entonces tienen ustedes que morar en esa Shekinah, en ese lugar secreto. Tienen que estar ustedes en esa presencia para que Dios les dé protección ante cualquier adversidad, donde Dios te empieza a rodear de su liberación. Por eso es importantísimo el Salmo 91:1, porque cuando tú eres completamente un jamot de Dios, entonces tú cumples tu Shakán, tú cumples la presencia de Dios, tú estás limpio por la palabra, y la Shekinah de Dios, la morada de Dios, cae sobre ti. Si ustedes recuerdan, en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel dice que iba por el desierto, ellos construyeron una Shekinah para Dios. Ellos hicieron una morada, un refugio para que Dios habitara en medio de ellos. Y ahí bajaba la gloria de Dios, la Shekinah de Dios, y se manifestaba hacia todo el pueblo. Eso se le llama también, en el antiguo hebreo, se le llama Sukkot o tabernáculo. Por eso los israelitas, hasta el día de hoy, en el mes de octubre por ahí, ellos tienen una fiesta que se llama la fiesta de los tabernáculos, la fiesta del Sukkot, porque ellos lo que hacen es que 7 días completamente fabrican una morada o una cabaña, un tabernáculo, y ellos entran con toda su familia. Realmente lo que están haciendo es la Shekinah de Dios. Entonces, aquí se cumple la palabra de Dios en Juan 15:7. Dice la palabra, que la leímos, dice: si permaneces en mí, Shakán,
Cuando tu presencia es constante, unida y en comunión con Dios, y dice Cristo, y mis palabras permanecen en ustedes, Shekinah, porque la Shekinah es de Dios, el Shakán es nuestro, la presencia de Dios es nuestra. Moisés dijo, le fue a hablar al rey Acab y le dijo, oh rey, vengo en cuanto yo siempre estoy en la presencia del Dios Altísimo y te traigo esta palabra. ¿Por qué? Porque Moisés sabía lo que Shakán significaba, era la presencia de él en Dios, y la Shekinah de Dios lo cubría y lo protegía. Por eso dice la palabra que los sacerdotes de Baal nada pudieron hacer en contra de él. Él destruyó a los sacerdotes de Baal, porque la protección de Dios estaba, la Shekinah de Dios estaba sobre él. Dice, y mis palabras permanecen en ustedes, es la Shekinah, entonces pedid todo lo que queráis y os será hecho. Amén. Cuando tú eres la presencia de Dios y estás firme sin moverte del lugar de Dios, de la presencia de Dios, la Shekinah de Dios, el abrigo del Dios Altísimo está sobre ti. Entonces dice la palabra que se cumple Juan 15:7 y dice, y mis palabras permanecen en ti, entonces pide todo lo que quieras y será hecho. La pregunta sería, ¿estoy viviendo conectado a la vid de Dios? ¿O estoy intentando producir frutos con mis propias fuerzas? ¿Hay alguna rama muerta en mi vida que Cristo Jesús necesita podar hoy? ¿Cómo estoy demostrando mi amor por Cristo a través de la obediencia y el amor hacia mis hermanos? Hermanos, Dios quiere que llevemos fruto y fruto en abundancia, pero si nosotros no permanecemos fieles a sus mandamientos, a su enseñanza, entonces, ¿cómo nuestras oraciones llegarán al Dios Altísimo? Puedes estar haciendo tu Shakán, pero la pregunta sería, ¿estará la Shekinah de Dios sobre tu vida y la de tu familia? Tenemos la visita de alguien por primera vez que quiera recibir a Cristo en su corazón. ¿Todos somos de casa? Por favor, si se pueden poner de pie, vamos a que me acompañen en una oración de fe. Señor, te doy gracias por mi vida. Te doy gracias, Señor, porque he aprendido hoy de ti y de tu bendita palabra que yo necesito que tu morada, tu tabernáculo de Dios esté sobre mi vida y la de mi familia. Señor, perdóname porque te he fallado, Señor. Pero yo sé, Señor, que hoy tú me has limpiado por tu palabra y ahora me haces comprender, Señor, la verdadera fe revelada en mi corazón. Ayúdame, Señor, porque sé que los tiempos son difíciles, como dice tu palabra, tiempos difíciles de gobernar. No somos del mundo, estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Tu palabra también dice, Señor, en Juan 15, versículo 18, si me aborrecieron a mí, a ustedes también los aborrecerán. Cuando tú estás lleno de la presencia de Dios, como estaba Elías,
lleno de la presencia de Dios, le vinieron los ataques más feroces. Lo aborrecieron. Señor, yo te pido, Señor, que guardes mi corazón, guardes mi mente y mi pensamiento, guarda mi familia. Te lo pido, Señor, creyendo en ti y sabiendo que tú harás la obra completa en mi vida y que me llenarás del fruto abundante de tu justicia, Señor. Te doy gracias, Señor. Despedimos la transmisión y los esperamos el próximo domingo a las 11 de la mañana y serán bien recibidos. Pues seguiremos alabando al Señor.